¿Las briznas de hierba son como una huella dactilar o un copo de nieve, cada una distinta de las demás? La policía de las Bahamas pensaba que toda la hierba era idéntica, hasta que una botánica forense les demostró que hay hierba que es mejor que otra. Crímenes imperfectos. A solo 190 kilómetros de la costa de Florida están las Bahamas, un grupo de islas que son uno de los primeros destinos turísticos del mundo. Son populares sobre todo entre los jugadores de golf, pues su clima tropical implica que se puede jugar todo el año. Pero en el otoño de 1999, el tiempo se estropeó de pronto. Y una tormenta tropical azotó las islas. A la mañana siguiente, el encargado del campo de golf Esmeralda encontró algo más que árboles caídos y daños producidos por el agua. Encontraron un cuerpo de mujer en el campo de golf. Parecía que la habían dejado allí por la noche. Y llevaba tiempo lloviendo. A la víctima le habían cortado el cuello y colocado cuidadosamente un billete de $1 en su cuerpo. En mi opinión, eso enviaba todo un mensaje, porque estaba tumbada allí, desnuda, con el cuello cortado, lo cual es muy gráfico. Y lo único que había allí que podía decirnos algo era un billete de $1. A pocos metros de allí, los investigadores encontraron la ropa de la víctima, un anillo de mujer y un preservativo usado. Eso indicaba que había habido un intento, como mínimo un intento, de asalto sexual. La policía no pudo encontrar el arma asesina, aunque registraron todo el campo de golf con un detector de metales. La víctima fue identificada como Samantha Forbes, de 19 años, una chica que acababa de graduarse en el instituto y vivía con su familia a solo 10 kilómetros del campo de golf. Era buena y cariñosa. Nunca me dijo una mala palabra. Era una buena persona. No pasa ni un solo día sin que la eche de menos. La madre de Samantha dijo a los investigadores que Samantha había salido de casa la noche anterior con su amiga Marjorie Saunders. Las dos habían ido a un club nocturno. La llevé allí donde yo trabajaba. Y en cuanto entramos, un hombre que había allí le dijo: «Samantha, ¿cómo estás? ¿Quieres tomar una copa?» Y ella aceptó y se sentaron juntos a hablar. Esa noche, Marjorie y Samantha conocieron a dos hombres alrededor de la medianoche. Samantha dijo que se iba con ellos a otro bar. Le gustaba la juerga. A Samantha le gustaba la juerga y pensaba que era muy pronto para volver a casa. Quería ir a Freeport, a una discoteca, y disfrutar de la noche. Marjorie dijo que había intentado persuadirla de que no fuera. Yo le dije que se viniera conmigo, que yo la llevaría a su casa. Pero ella me dijo que se iba con ellos, y salió de allí con uno de cada brazo. Marjorie dijo a la policía que creía que los dos hombres eran marineros. De ser cierto, sería una mala noticia para los investigadores, pues los barcos entran y salen rápidamente del puerto de la isla y los marineros podían estar ya muy lejos. En una isla donde el turismo es la fuente principal de ingresos, la presión por resolver el crimen era enorme. Una chica joven y atractiva aparece en un campo de golf con la garganta cortada. Es una imagen que puede hacer daño. El brutal asesinato de Samantha Forbes sorprendió a los habitantes de Freeport, en las Bahamas. Marjorie Saunders estaba con Samantha la noche en que la asesinaron y ahora se culpa por no haber hecho algo más para impedirlo.
Se marchó con 2 hombres a los que no conocíamos de nada. Yo tuve la sensación de que el mundo me caía encima. Y desde la muerte de Samantha hasta ahora, mi vida no ha vuelto a ser la misma. La tormenta que azotó las Bahamas la noche del asesinato de Samantha complicó la investigación. Todo estaba lleno de agua porque había llovido y el agua había destruido o barrido las pruebas. Suponiendo que hubiera habido huellas dactilares, pelos y fibras de ropa, la tormenta los había lavado del cuerpo de Samantha. Y la lluvia también se había llevado cualquier prueba biológica que hubiera podido quedar en el preservativo encontrado cerca de allí. Cuando el asesinato de Samantha apareció en el periódico de la ciudad, una camarera de la isla llamó con información adicional. Dijo que Samantha había ido a su bar con 2 marineros y que en cierto modo había discutido con uno de ellos. Tengo entendido que se cruzaron palabras fuertes. La camarera dijo que Keith Lodmore, amigo de Samantha, había intervenido para cortar la pelea. Al parecer, Keith Lodmore, que conocía a Samantha, intentó calmarla y le dijo que no le hiciera caso a aquel hombre y no le contestara más. Y parece ser que ella dejó de discutir con él. Cuando se marcharon los marineros, Lodmore y su amigo Dominic Moss tomaron una copa con Samantha. El señor Lodmore conocía a Samantha. Al parecer estuvieron charlando y él se ofreció a llevarla a casa. O ella se lo pidió. Y los testigos vieron a Samantha salir del bar con los 2 hombres. Siempre que alguien ve a la víctima marchándose con alguien, y esa persona o personas son las últimas personas en ser vistas con la víctima, se convierten automáticamente en sospechosos principales. Lodmore trabajaba de barbero, Moss era electricista. Los 2 contaron la misma historia en interrogatorios separados. Dijeron que habían llevado a Samantha a su casa y después habían vuelto al bar a buscar comida. Los empleados del restaurante confirmaron que habían vuelto más tarde. Entró al restaurante descalzo. Creo que a buscar la comida que había encargado antes y que había olvidado llevarse al salir. La policía registró el coche de Lodmore y no encontró sangre ni ninguna otra señal de violencia. Y también examinaron la ropa que llevaba Lodmore la noche en que asesinaron a Samantha. Los investigadores no encontraron sangre ni ninguna señal de violencia. La policía, entonces, pidió su ropa a Dominic Moss. Cuando la policía fue a recoger la ropa que llevaba aquella noche, él les dijo que no lo sabía, que no recordaba lo que se había puesto ese día. La ropa parecía llevar a otro callejón sin salida. Con ayuda de Marjorie, la amiga de Samantha, la policía encontró a los 2 marineros que habían estado en primer término con Samantha la noche de su asesinato. Ellos admitieron haber discutido con Samantha en el segundo bar al que habían ido, pero dijeron que se habían marchado inmediatamente después de eso, regresando al barco. Su coartada quedó probada. Me pregunto, si yo no hubiera ido a buscarla a su casa aquella noche, si quizá ahora estaría viva. El misterio de los 2 marineros había quedado resuelto. Pero había todavía más preguntas sin respuesta. Resolver el asesinato de Samantha Forbes había resultado ser más difícil de lo que los investigadores hubieran podido imaginar. La lluvia se había llevado cualquier posible prueba forense, y el cuerpo había sido hallado en un campo de golf de lujo rodeado de casas caras. Era traumático saber que había ocurrido algo así durante la noche en un barrio de lujo y tranquilo. Y descubrir que había ocurrido algo así prácticamente en su patio de atrás resultaba bastante perturbador para algunos habitantes de la zona. Keith Lodmore dijo que aquella noche había llevado a Samantha a su casa. Pero la familia de la chica decía que ella no había llegado a su casa.
La policía no encontró pruebas forenses ni nada sospechoso en el coche ni en la ropa de Lodmore. Pero entonces, los investigadores recordaron algo. Durante la autopsia de Samantha, el forense había visto algunas pruebas materiales en su cuerpo, probablemente del campo de golf donde había aparecido el cuerpo. Teníamos partículas minúsculas, fragmentos muy pequeños de hierba, y yo diría que su tamaño era inferior a 1 milímetro. Y los investigadores encontraron las mismas partículas en los zapatos y los calcetines de Lodmore. En esos dos objetos descubrimos también partículas de hierba. Los investigadores necesitaban saber si había algún modo de averiguar si la hierba procedía del mismo lugar. Ferguson analizó la hierba de los zapatos de Lodmore y del cuerpo de Samantha con un microscopio de gran potencia. Pronto se dio cuenta de que no era una hierba corriente. Era inusualmente delgada y tenía también otras características propias. Cuando la mirabas al microscopio, tenía unas rayas definidas, unas estrías en la superficie que eran paralelas. Y al verlas en los distintos objetos, nos picó la curiosidad. Yo intuía que esa era la única prueba material que tenía. Y necesitaba clasificar e identificar botánicamente la hierba. Para eso, Ferguson pidió a la doctora Jane Bock, una de las botánicas forenses más respetadas del mundo, que llevara a cabo un análisis. Era una tarea difícil. En el mundo hay casi 9.000 especies de hierba diferentes. Solo en las Bahamas hay docenas. La doctora Bock comparó en el microscopio muestras de hierba de la escena del crimen y de los zapatos de Lodmore. Una de las hierbas más finas que he visto nunca. No llega ni a 1 milímetro de diámetro. Es una hierba minúscula, muy fina. Nunca he visto una hierba tan fina, ni aquí en Colorado, ni tampoco en Arizona, donde también pasó mucho tiempo. Al final, la doctora Bock consiguió identificar la hierba como un tipo de hierba bermuda. Pero no era el tipo habitual de hierba bermuda. Si la miramos al microscopio, y tenemos 3 o 4 clases distintas de hierba bermuda, esta en concreto destaca entre todas. Era una variedad conocida como Bermuda Almond, una hierba inusualmente delgada que crece muy bien en climas subtropicales. La Bermuda Almond destaca por lo fina que es y responde bien a la lluvia. En cuanto se moja se pone verde y también se pone marrón muy deprisa si hay sequía. Los investigadores pensaban que aquello resultaba interesante, pero no bastaba para resolver el caso. Pero entonces descubrieron algo sorprendente. La hierba Bermuda Almond se usa principalmente en campos de golf. Y de los 3 campos de golf que hay en Gran Bahama, solo uno, el Esmeralda, donde había aparecido el cuerpo de Samantha, usaba la hierba Bermuda Almond. La información que nos dio el encargado fue que esa hierba en particular se usaba solo en su campo. Era su capricho, por así decir. Era el único que la usaba. Y ninguno de los otros campos de golf utilizaba esa hierba en concreto. El encargado había sembrado la hierba Bermuda Almond a pesar de saber que no era muy duradera y no funcionaba muy bien en campos donde se jugaba mucho. La había elegido porque suele ir bien en campos donde llueve mucho. Los análisis demostraron que las muestras de hierba del campo de golf Esmeralda eran idénticas a las encontradas en el cuerpo de Samantha y en los zapatos de Keith Lodmore. Creo que las probabilidades de que Keith Lodmore hubiera cogido esa hierba en otro sitio eran prácticamente nulas. No es que hubiera solo una brizna y yo me basara en ella, no. Había docenas y docenas de muestras. Y por supuesto, yo había recogido hierba del lugar donde habían encontrado el cuerpo de Samantha, y era la misma. Cuando enfrentaron a Keith Lodmore con las pruebas botánicas,
él admitió que había estado aquella noche en el campo de golf con Samantha Forbes, pero declaró que Dominic Moss era quien la había violado y asesinado. Como era de esperar, Moss lo negó y apuntó con el dedo a Lotmore. La policía los detuvo a ambos y los acusó de asesinato, pero todavía no sabía cuál de los dos decía la verdad. Los trozos de hierba encontrados en los zapatos y calcetines de Lotmore lo situaban en el mismo lugar donde habían encontrado el cuerpo de Samantha. Cuando le presentaron esas pruebas, Lotmore admitió que aquella noche habían pasado más cosas de las que había contado antes. Dijo que había ayudado a Samantha a terminar su discusión en el bar con los dos marineros. Después de eso, su amigo Dominic Moss y él habían tomado una copa con la chica. Lotmore dijo que Samantha había aceptado más tarde la oferta de llevarla a su casa. Por el camino, Dominic Moss, que iba sentado al lado de Samantha, intentó insinuarse, pero la chica no aceptó sus avances. Moss sugirió que pararan junto al campo de golf para que Samantha y él pudieran ir a dar un paseo a solas. Una idea con la que Samantha no estaba de acuerdo. En cuanto paró el coche, Samantha salió y echó a correr. Corrió por el campo de golf con Moss persiguiéndola. Lotmore dijo que él había corrido también para intentar detener a Moss y que así era como había llegado la hierba a sus calcetines y a sus zapatos. Pero Moss tenía una navaja y amenazó con matarlo si intervenía, por lo que Lotmore retrocedió. Moss asaltó sexualmente a Samantha y la mató después con la navaja. A continuación dejó el billete de $1 en su cuerpo. Dominic Moss es el hijo de perra más despiadado que he conocido en mi vida. La hierba encontrada en los calcetines y zapatos de Keith Lotmore apoyaba su historia de que había estado allí y había corrido detrás de Dominic Moss para intentar impedir que atacara a Samantha, pero no había tenido éxito. Los científicos forenses analizaron con más atención la ropa de Lotmore y confirmaron que no había salpicaduras de sangre, hierba ni manchas de hierba en sus pantalones y camisa. Eso confirmaba su historia de que no había estado cerca de Samantha durante la violación ni el asesinato. Encontré la hierba en los zapatos y en los calcetines de Keith, pero no en los pantalones ni en la camisa, lo que indicaba a los fiscales y a la defensa que él no la había violado y que probablemente tampoco había estado en el suelo ni le había cortado el cuello. Lotmore había estado de pie, no se había arrodillado. Como era de esperar, Dominic Moss negó ser el asesino y culpó a Lotmore. No obstante, los dos hombres fueron juzgados por el asesinato de Samantha. Y el testimonio más perjudicial fue el de la novia de Moss. Dijo que había lavado la ropa de Moss la noche del asesinato y que lo había hecho por una razón. La novia de Dominic fue muy perjudicial. Su testimonio contra Dominic fue muy perjudicial. Dijo que él había llegado borracho a su casa y que tenía sangre en el chándal. Y también que él le había dicho que alguien había muerto. Nos dijo que Dominic Moss había actuado de un modo raro cuando llegó a la casa. Nos dijo que creía que estaba borracho. Y nos dijo que él le había dicho: "La chica está muerta". Dominic Moss fue declarado culpable de la violación y el asesinato de Samantha Forbes y condenado a 25 años de cárcel. El jurado, basándose en las pruebas forenses, dictaminó que Keith Lotmore no había tomado parte activa en la violación y el asesinato, aunque sí había estado presente. Por eso el jurado lo declaró culpable solo de homicidio involuntario y fue condenado a 3 años de cárcel. La familia de Samantha ha intentado seguir con su vida. Dicen que están agradecidos a esa prueba, en apariencia insignificante. Los pequeños trozos de hierba
que llevaron al asesino ante la justicia. Dominic mató a mi niña, pero yo no tengo malos sentimientos contra él, porque creo que la ley, que la fiscal, hizo lo que tenía que hacer. El tipo de hierba que se usó en ese campo concreto de golf era extremadamente raro, muy, muy raro. No es algo que te encuentres todos los días. Creo que las pruebas forenses fueron muy importantes en este caso, en el sentido de vincular a la víctima con el sospechoso y con un lugar geográfico determinado. Por suerte, estaban en un lugar donde fue posible encontrar pruebas en forma de partículas pequeñas de hierba. Eso es lo que prevalece en mi mente, la hierba. La hierba nos ayudó.